Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa Decisiones. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de conversar con un invitado muy especial, con el licenciado Joel Bautista, el psicoanalista, que tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica y un diplomado en psicología evolutiva. Y en esta entrevista queremos abordar un tema muy especial, un tema profundo, que tiene que ver con el rol de la mujer en la familia y en la sociedad como motor emocional, espiritual y como estructura del hogar y también de la sociedad, en medio de todos estos cambios generacionales, sociales y culturales que estamos viviendo. Así que, doctor Joel, bienvenido. Gracias por Muchas, estar con nosotros una vez más. Es un gusto, de verdad, un privilegio tenerlo aquí con nosotros en el programa Decisiones. Bienvenido. muchas gracias. Gracias, licenciado. Queremos hacer la primera pregunta enfocada en preguntarle cómo ha evolucionado el rol de la mujer dentro del núcleo familiar, perdón, en los últimos años desde su perspectiva, licenciado. Bien, como todos sabemos, la ideología de género, el feminismo, ha empujado, ha ayudado a que la mujer se entienda como una persona con capacidades, con inteligencia igual o algunas en algún momento dado más que un hombre. ¿A qué me refiero? Tradicionalmente a la mujer se le hizo invisible a causa de este pensamiento machista. El machismo no es otra cosa sino una forma de ser al relacionarse con su entorno, en este caso una forma de dominación sobre la mujer, sobre otros hombres o sobre un empleado o con algún amigo. El machismo tiene que ver con ese pensamiento en donde hay que dominar al otro. La mujer tradicionalmente, sobre todo en México, fue muy dominada, fue muy desvalorizada, prácticamente se le hacía invisible. Esto obviamente a la mujer le provoca una sensación de frustración, una frustración que ha llevado a muchas mujeres a la depresión, al desencanto de la vida, y muchas de ellas, de acuerdo a lo que nosotros conocemos en el desarrollo histórico, hablando de México, se vivieron como la clásica Vivianita de la película de Pedro Wow. Infante, de la oveja negra. Creo que esa figura de esa mamá abnegada, de esa mamá sufrida, se desarrolló en México justamente por este pensamiento machista de creer que la mujer es un ser inferior a nosotros cuando no es así. Actualmente el trabajo de la mujer en el empoderamiento que ha tenido en la economía, y quisiera hablarles, según estadísticas del INEGI, la mujer en México participa activamente en tres sectores muy importantes de la economía que han elevado el Producto Interno Bruto del país, que es el sector comercio, el sector servicios y el sector social. Y de hecho, según las estadísticas del INEGI, ha desarrollado mayor la economía en México que los hombres en estos sectores. ¿Y cómo ha logrado esa parte de la mujer? ¿Qué factores han influido en que la mujer de verdad tenga esa participación incluso en el PBI del país? Es debido a la concientización que ha habido en muchas de ellas. Eh, Cuando la mujer se entiende que no eh, nació solo para... Hay un dicho en donde quiero explicar un poquito profundo, cuando la mujer se entiende que no nació solo para el petate y para el metate, que era un dicho Un muy dicho mexicano, popular, sí. que está clásico en la película, no sé si la han visto y recomiendo que la vean, la película Como agua para chocolate, que habla justamente de el rol de la mujer tradicional en México, que solamente se decía con que fuera buena para la cama, para tener Para hijos, cocinar. para cocinar, para planchar, es decir, se le veía a la mujer desde una perspectiva como sirvienta, como una mucama, como alguien que es un accesorio para el ser humano. Cuando la mujer se empieza a ser consciente de que no nació solo para eso, tienen aspiraciones, tienen sueños y después de la revolución sexual de los 60, los 70, el feminismo, que también valga mencionar que el feminismo desde mi punto de vista se ha ido a un extremo, al otro extremo del machismo, Claro. porque el machismo no solamente pertenece a los hombres, y justamente hay un libro que les recomiendo de Marina Castañeda,
una psicóloga, historiadora, estudió literatura, una mujer muy preparada que tiene un libro que analiza la perspectiva histórica, antropológica de México en cuanto al machismo, y su libro se llama El machismo invisible, en donde la mujer cree que el ser hombre y la forma de manifestar la hombría es una masculinidad que la reduce a el quehacer en casa, al cuidado de los hijos, a la educación ella sola de los hijos. Y cuando se da cuenta que tiene capacidades para más, cuando empiezan a estudiar en la Facultad de Ingeniería, por decir un Claro. ejemplo, Muy pocas, muy muy pocas. pocas lo hacían antes. Hoy ya no es así, aunque sigue siendo un número más bajo que los hombres, pero ya encontramos más mujeres arquitectas, ingenieras. Incluso ahí se podía ver también el machismo dentro de las mismas aulas, ¿no? Sí, De esas carreras, de todos esos. sí, sí, porque les decía, el machismo no es una consecuencia innata del ser humano, es una cuestión aprendida, Aprendida. una cuestión que se hereda de lo tradicional, y entonces la mujer, creo que cuando se empieza a ser consciente y empieza a desarrollarse y empieza a tener capacidades en donde aún han superado a los hombres, yo creo que hombres y mujeres tenemos capacidades diferentes, pero no una mayor que la otra. De acuerdo al, hablando de el desarrollo neurológico de nuestro cerebro, las mujeres tienen una sensibilidad muy profunda debido a la estructura de su cerebro que tienen en el neocórtex, en la parte interna que une al cerebro izquierdo con el derecho, que en este caso son los hemisferios, está más profunda el neocórtex. Entonces, eso le da una capacidad de mayores redes neuronales de pensamiento sensitivo. De ahí que se dice que la mujer es multitasking, es decir, multitarea, que puede hacer diversas cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Eso es real, entonces. Eh, se ha dicho que es real, pero últimamente los descubrimientos de las neurociencias han dicho que pueden hacer varias cosas, pero podrían descuidar una de ellas. Eh, Se dice actualmente, las neurociencias han descubierto que una mujer debe enfocarse en una sola cosa para hacerla muy bien. Sabemos los hombres, a mí me ha pasado, en una ocasión quise ayudar a mi esposa en la casa, le dije, tú tranquila, yo echo a veces ayudo a echar la ropa a la lavadora, estaba haciendo el licuado, empecé a cocinar y fue un caos. Le metí la manguera, otra manguera a la lavadora para que se llenara más Ajá, rápido, se me se olvida la desbordó. licuadora, se está tirando, se me quemó el desayuno, y cuando mi esposa puede echar la ropa a la lavadora, puede estar cocinando, puede estar haciendo el licuado, y en este sentido sí tiene razón usted lo que dice, de ahí que cuando la mujer se hace consciente de esto y lo aplica no solo dentro del hogar, sino en los La tres sectores de la sociedad, claro. sociedad mexicana, en nuestra economía, en la estructura económica de México, que es el sector servicios, el sector comercio y el sector social, se Los desarrollan más como pez en el fuertes. agua, Así se es. dan cuenta de que son capaces de hacer muchas cosas fuera del hogar también, y entonces esto la hace concientizarse del valor que tienen. Y los hombres que no son machistas o que no somos machistas, porque me considero como un hombre no machista, aunque en otro tiempo habrá otra oportunidad para hablar de ese machismo invisible en el que todavía caemos porque Eso es lo un poquito traemos tan arraigado. eso es lo que le, perdón, que lo interrumpa, licenciado. Eso es un poquito lo que quería que nos mencionara, porque estas manifestaciones de machismo que son muy evidentes, pero hay otras que son muy sutiles, que probablemente están inconscientes todavía dentro de ese núcleo, dentro de la familia, dentro de la sociedad. ¿Cuáles serían esas que se siguen normalizando en la actualidad? Algo muy invisible sería esto. Hay hombres que dicen, yo no soy machista porque dejo a mi mujer que salga con sus amigas. Ese dejo a mi mujer es una característica muy machista en donde yo estoy dominando, en donde yo le doy permiso, en donde si Implícitamente. no, implícitamente, hay otros hombres que dicen, yo no soy machista porque dejo que mi mujer trabaje fuera del hogar. Desde ahí ya hay una concepción implícita de machismo que
yo no tengo por qué darle permiso a mi mujer en el sentido de que no es posesión mía, No es, no soy ujú, dueño claro. de ella. Algo que en lo personal yo me metí a estudiar un poquito más esto del machismo porque vengo de un hogar muy tradicionalista en donde mi mamá era la clásica Vivianita de la película de Ujú. Pedro Infante, mi papá el clásico macho en donde mi mamá no sale de casa si no le da permiso, cosas contra las que yo luchaba siendo niño y adolescente. Yo decía, creo que he sido muy despierto desde niño, yo decía, es que esto no es correcto, ¿por qué tiene que estar sometida a algo así? Y yo siempre pensé, el día que yo tenga una novia o el día que me case, yo no quiero una mujer como mi mamá. Yo quiero una mujer que tome sus propias decisiones. A mí me molestaría que mi mujer me dijera, ¿me das permiso de? Ahí está el machismo invisible. Así es. Es decir, la idea sería juntamente avanzar, juntamente trabajar sin que se lleguen a interponer, ¿no? Esa parte de que se convierta en un machismo o en un feminismo, ¿no? O en un libertinaje, tal vez, ¿no? Con un Sí. respeto mutuo. Imagino que esa es la parte a la que se tiene que ir, ¿no? Vemos casos, por ejemplo, en la Biblia, vemos casos como Débora, que ella era una jueza, que era una profetisa, que era una líder del pueblo de Israel, y vemos que ejerce su liderazgo sin ningún tipo de ¿De detalles de restricción? estos. Sí, sí. ¿Cómo podríamos reflejar esos ejemplos bíblicos en la actual sociedad? ¿Cuáles serían esos consejos? Yo creo que el paradigma para tener una buena perspectiva del papel de la mujer, hablando desde la perspectiva bíblica, sería tomando a Jesús como modelo. Jesús es muy revolucionario en su época porque si nos damos cuenta y leemos los cuatro evangelios, vamos a encontrar ahí a las mujeres que trabajan al lado de él en su ministerio. Era una sociedad extremadamente machista, patriarcal. Medio Oriente es Claro, así hoy en sí, día, sí, sí. pero era más exacerbado en ese entonces. Y es muy revolucionario que Jesús introduce a las mujeres, son sus seguidoras, tiene discípulas, Así es. que trabajan y sostienen, Y dice la son Biblia, que parte sostienen su del... economía, son parte Así es. importante. Y si leemos el Evangelio de Lucas, ahí habla de varias mujeres, del nombre de Juana, la mujer de Herodes, Chuza, Susana, la mujer de Chuza, otro administrador del reino en ese entonces, mujeres pudientes, y dice, y les servían de sus haciendas. Vemos la importancia de la mujer en la economía nuevamente desde esa perspectiva y algo importante que hace Jesús, si nos damos cuenta, para mí lo más paradigmático es que el ser humano, el primer ser humano que vio a Jesús resucitado de la tumba, fue una Fue una mujer. mujer. Y fue una mujer que fue a decirles a los hombres que había resucitado. Ahí vemos cómo Jesús está empoderando a la mujer. Si nos vamos antes de la caída, si analizamos la perspectiva bíblica de Adán y Eva antes de la caída, no estaba el uno sobre el otro, porque el machismo es una dominación de uno sobre el otro, donde yo domino al otro. Puede ser otra mujer, puede ser otro hombre, puede ser un amigo. Es una manera aprendida porque cuando no está la caída, estamos en una perfecta armonía y en una Un luz perfecta complemento. en donde hay un complemento de ambos, en donde ambos la tarea es cuidar de la creación de Dios, gobernar esta tierra, ser señores y amos, pero la caída que hace, la caída hace que físicamente el hombre es más fuerte y entonces empieza a dominar. De ahí que desde la perspectiva bíblica vemos mujeres que resaltan como la reina Esther, que salva a toda una nación, como Débora quien mencionó, una gran lideresa. Vemos a una Hulda, una profetisa en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo menciona muchísimas mujeres, como Febe, una diaconisa que llevaba adelante la obra de Dios, como Aquila. Y es curioso que en la Biblia, que mantiene un lenguaje patriarcal machista, eh, eh, hay que verlo desde la antropología Sí, sí. bíblica, que no menciona Aquila y Priscila, sino dice Priscila y Aquila, Aquila, porque ahí la lideresa era era Priscila. Priscila. Ujú. Y podemos encontrar a muchas mujeres
trabajando, desarrollando el ministerio y no solamente ahí, las encontramos en la sociedad. Yo he tenido mujeres jefas en dirección general, hablando en el gobierno, en mandos altos que he tenido oportunidad de trabajar ahí. Y personalmente puedo decir que me gusta trabajar más con mujeres porque trabajan con mucho detalle. Y eso es lo que a mí me gusta, por trabajar con detalle, trabajar con organización, y a las mujeres se les da mucho. He trabajado con hombres en donde a veces choco porque no tienen mm, esa perspectiva sutil Sutileza, de las claro. cosas. Y algo que me ha pasado en mi desarrollo, hablando de mi trabajo profesional, porque también soy administrador público, administración pública estudié, entonces al trabajar en la administración pública en el gobierno, eh, un compañero me decía, es que te toca el trabajo más difícil ir limpiando la suciedad de tus jefes que van embarrando, porque van tomando decisiones tan prácticas, Ujú. tan Sí, sí, machistas, sí. y como me toca hacer trabajo eh, más, ¿cómo se diría? Un trabajo Más eh, que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con productos sí, políticos, con... un trabajo más detallista, en donde veo los errores que se cometen y los voy corrigiendo, hasta llegar a una auditoría, porque nos hacen observaciones y tengo que solventar en las auditorías las observaciones, y yo digo, si hubiera sido sutil, no estaríamos No estaría perdiendo tiempo, y todo eso tiene que ver con un pensamiento machista. machista, sí. Es decir, hemos desaprovechado esas virtudes o esas fortalezas, porque como cuando hablábamos de Adán y Eva, vemos que cada uno tiene una asignación, ¿no? Correcto. Cada uno tiene ese complemento y entonces nos hemos afectado a nosotros mismos como familia, como matrimonio, como sociedad y hemos desaprovechado esas virtudes, ¿no? ¿Qué herramientas, licenciado, terapéuticas o prácticas podríamos hablar de ellas para poder desarraigar todas esas creencias o toda esa estructura machista que aún sigue sutilmente y que se han aprendido? Eh, en primer lugar, yo quisiera mencionar lo siguiente. Que un hombre vaya a terapia es muy difícil. Los hombres que van a terapia, mis respetos, porque la gran mayoría de los hombres con este pensamiento machista creen que no necesitan ayuda, creen que todo está bien, creen que demostrar nuestra hombría tiene que ver con yo las puedo, yo soy Juan Camaney, yo tengo fuerza, yo soy un depredador sexual. Todo esto tiene que ver con un pensamiento machista erróneo, por supuesto. Entonces yo creo que la primera herramienta sería querer mejorar y hacerme consciente de qué es lo que me impide desarrollarme como persona. Ya en terapia, cuando un hombre llega, entonces eh, eh, llevarlo a hacerse consciente en dónde él se está atorando, llevarlo a hacerse consciente hacia dónde quiere llegar, qué es lo que pretende en la vida, y hablando de su hogar, de su matrimonio, de su familia, cómo quiere mejorar la relación familiar, y entonces de acuerdo a su historia de vida que va planteando, uno va captando como, yo siempre lo hago así en el consultorio, como un pescador. El psicoanálisis es algo así como yo tengo la caña de pescar, lanzo mi anzuelo a lo profundo del Ujú, inconsciente, a lo profundo del lago, ujú. y entonces al estar narrando su historia de vida, al estar platicando, que esto se llama asociación libre, yo voy pescando aquellas cosas de las que me está diciendo, le hago reflejo para que se haga consciente, y al hacerse consciente le cae el famoso insight, o El lo que llamamos insight. le cayó el 20, y Ujú. para mí ese es un éxito, que la persona se haga consciente de esa sutileza que no está viendo, porque cuando yo me hago consciente de aquello que me está atorando, y si estoy en terapia, pues obviamente estoy trabajando para transformarlo. Y al transformarlo, estoy viendo que va a haber un cambio en el hogar. Y lo he visto definitivamente. Mi esposa y yo trabajamos en terapia, a veces lo hacemos con matrimonios, ambos, ella y yo, con el matrimonio, y hemos visto cambios muy significativos, pero aparte también la lectura. Otra herramienta es que quieran leer, porque también si no leemos, es información.
Y de los libros que sigo recomendando es el Machismo Invisible de Marina Castañeda como una herramienta. El otro libro que recomiendo mucho tanto para hombres como mujeres es este libro que se llama La princesa que creía en cuentos de hadas, que está tremendo. Yo Ujú. cuando lo leí la primera vez hasta me puse a llorar de que dije, no puede ser que tan sutilmente uno no Está se da afectando, cuenta de claro. cómo lastimas a la mujer, de cómo la invisibilizas, de cómo ella se frustra, de cómo ella llega a un nivel de frustración que la lleva a la depresión. Y el esposo le empieza a decir, es que estás loca, cuando ella quiere comunicarse, cuando ella quiere hablarlo. Entonces, si ella va al psicólogo, si ella va a un terapeuta, obviamente se va a estar haciendo consciente, se va a empoderar y se va a dar cuenta que está viviendo con un macho depredador. Es decir, tendría que ser una labor de los dos, o sea, es decir, tanto Sí, por el supuesto. esposo como la esposa, como una terapia matrimonial, ¿no? Sí, porque yo siempre lo he dicho, cuando he trabajado con adolescentes, porque los papás me dicen, le voy a llevar a mi adolescente. Y yo digo, es que el problema no es el adolescente es el síntoma de ustedes dos Es como el matrimonio, resultado de es lo el que... resultado de la interacción entre ambos. Algo importante aquí es notar que el machismo ha creado esta concepción de la polarización de los sexos, de la contraposición de lo masculino y lo femenino, cuando no tiene que ser así. Y no fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados con capacidades diferentes para interactuar de una manera coordinada, que digo, yo lo puedo decir como un testimonio. Cuando yo me caso con mi esposa, llevamos 28 años casados, felizmente casados, eh, jamás hemos peleado. Ella y yo no Wow. conocemos qué es un pleito. Y no porque seamos superdotados, sino simplemente porque somos maduros, ya habíamos estudiado cosas de estas, entonces sí hay mucha diferencia en cuanto a su forma de ver la vida, en cuanto a mi forma de ver la vida, pero el matrimonio no es quién domina a quién, es un nosotros y juntos construir ese nosotros. Si lo que ella piensa y aporta a la relación para crecer, que se haga lo que tú dices porque me parece mejor. O si lo que yo estoy aportando, ella lo ve que es mejor para crecer como relación, en la relación de pareja, lo aceptamos. Pero obviamente para esto se necesita madurez. El Que ella sea carácter. madura, que yo sea maduro, porque de otra manera no funcionaría. Entonces la invitación es a que trabajen en su persona para madurar, para entenderse cómo funcionamos los hombres, cómo funcionan las mujeres, desde la perspectiva biológica, anatómica, cerebral, de pensamiento. Y para eso hay que leer. Y cómo, yo entiendo esa parte, licenciado, ustedes ya tenían el conocimiento y tenían el carácter, porque al venir de una familia de ese tipo, el carácter es el que te hace querer salir de esa parte. Sí, Pero, por ejemplo, para hacer ese insight, porque entendemos que en una terapia usted los lleva a ese insight, pero uno como, por ejemplo, alguien que nos vea en este momento, que ya, bueno, es que yo no tengo ese conocimiento, yo tal vez no está consciente al ver esta entrevista de que está haciendo o que tiene un comportamiento machista. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería lo primero que él debería de pensar o debería de ver para poder empezar a hacer ese insight? una pregunta importante creo que sería, ¿cómo puedo hacer para que mi hogar, mi matrimonio, mi familia sean más felices? Una, hacerse esa pregunta. Y la otra, leer otro libro que yo he trabajado mucho, lo trabajo mucho y siempre se lo recomiendo en terapia, es Cuando el amor es odio, de Susan Forward, que es una excelente psicoterapeuta norteamericana. Cuando el amor es odio, habla justamente de ese machismo invisible y cuando tú lo lees, les invito para que lo lean, te vas dando cuenta de cómo invisibilizamos a la mujer y decimos que no somos machistas. Entonces, creo que sería eso, porque se dice que la información es poder y da poder. Entonces, si no lees, si no te informas, ¿cómo vas a transformar tu pensamiento? ¿Cómo vas a ver otras perspectivas de vida para transformarte? Así es, licenciado. Y por ejemplo, esta parte en las nuevas generaciones, porque tiene que ver, hablábamos hace ratito del feminismo, hablábamos de esta parte de la guerra de géneros y de que se ha expandido pues también algunas otras, no quisiera llamarle como una patología como tal, pero tal vez se está yendo hacia otro lado.
¿Cómo podríamos evitar también esa parte? ¿Cómo podemos evitar Los los extremos. extremos exactamente? Bien, habría que concientizar con información a la sociedad porque este tipo de pensamiento del que estamos hablando viene de una perspectiva que se le conoce como esencialista y la otra constructivista. ¿Cuál es la perspectiva esencialista? Viene de entender al hombre, al macho, como una situación natural que viene por naturaleza, y este esencialismo viene a través del estudio, pseudoestudio de la biología del hombre, lo biológico, la etología, es decir, el origen de las cosas, del por qué actúas así, desde la antropología cultural, y también desde el psicoanálisis, que la primera corriente psicoanalítica de Sigmund Freud afortunadamente ha evolucionado mucho, el pensamiento psicoanalítico, pero la primera escuela de pensamiento de Sigmund Freud hablaba de un determinismo. ¿Qué es el determinismo? Creciste así, ya te amolaste. En tu primera infancia, que va de los 0 a los 8 años, y la segunda infancia, que va de los 7, 8 años a los 12 años, que es la edad escolar, entonces ya estás determinado por lo que aprendiste, por la forma en que te formaron. Eso creía Sigmund Freud, Ujú. y entonces él hablaba de algo que se conoce como la sexualidad humana, la etapa latente de la sexualidad, en donde se cree que este ser hombre tiene que ver con manifestar mucha testosterona, mucha depredación sexual, y se decía biológicamente que el hombre por la testosterona necesita tener muchas mujeres y que la mujer es monógama y el hombre no. Esto lo mencionaba también la etología, también el psicoanálisis en un principio, ahora ya no es así, el psicoanálisis, y entonces desde ahí se viene pensando al hombre desde esta perspectiva de dominación, y digo, no solamente de la mujer, sino de otros hombres. Pueden ser amigos, compañeros, empleados, o una actitud muy paternalista en donde yo te cuido, yo te protejo y no te dejo ser, porque mientras yo te domine soy feliz. Y si tenemos a una mujer que no tiene esa capacidad de darse cuenta de su capacidad, valga la redundancia, entonces va a creer que su rol asignado naturalmente es el sometimiento y el obedecer este tipo de órdenes machistas que la invisibilizan nuevamente. Y la otra perspectiva es el constructivismo, que tiene que ver con la sociología, la historia, que hoy los estudios científicos han demostrado, anatómicos, fisiológicos, que el machismo no es algo con el que se nace, se hace y se aprende culturalmente. Ok, licenciado, ya casi vamos terminando, se va el tiempo muy rápido, pero déjeme dar un poquito la idea. Son tres partes, ¿no? Del ser. Y esas partes, pues, tanto espiritualmente, físicamente o específicamente en el alma, tienen que estar en armonía, ¿no? Para que pueda avanzar hacia a esa estructura, digamos, ideal, ¿no? Como lo hablábamos en la Biblia, veamos a las lideresas, veíamos la parte de Cristo. ¿Podría darnos una conclusión para cerrar ya este programa, eh, donde podamos ir hacia ese ideal? Creo que hay una conclusión muy hermosa en el libro de Efesios. En esta parte de la escritura encontramos la relación que debe haber entre hombre y mujer, que yo veo que cuando se editó esta parte de la Biblia, en este capítulo, se hace una división y se le pone un subtítulo en medio. Yo considero que ahí hubo una mano machista, porque si se lo quitamos y leemos todo el texto, dice que todos nos sometamos unos a otros, hablando de la relación familiar, someternos unos a otros. Y luego habla del hombre como cabeza, siempre debe haber una dirección, siempre debe de haber un liderazgo, y la mujer se someta al hombre, pero nosotros hemos tergiversado el sentido de la palabra someter como dominar, y la palabra someter es caminar junto al lado de, en donde yo hago esto, mi mujer hace esto, y yo hago esto hacia allá, porque no se trata, sería impensable si vemos toda la doctrina bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, jamás Dios ha enseñado que uno domine sobre el otro, Así porque es, finalmente Él no domina, así es. Él no domina.
Hay un Él libre nos da albedrío, libertad, así hay un es. libre albedrío. Y entonces se los puedo decir por experiencia. Cuando un matrimonio vivimos así, en donde no hay una dominación del uno al otro, sino nos sometemos los unos a los otros, entonces podemos crecer como seres humanos y todo el potencial que tenemos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, que es nuestro ser integral, entonces podemos desarrollar el potencial que tenemos tanto una mujer como un hombre. Una mujer puede ser muy brillante en casa, pero también en una profesión. Los hombres también podemos ser corresponsables con los quehaceres del hogar porque no se nos caen los genitales si trapeamos, si lavamos los trastes y calentamos una tortilla. A mí me Así es. encanta hacerlo en mi casa. Luego yo le digo a mi esposa, ¿en qué te ayudo? Justo en la mañana le digo, ¿en qué te ayudo? Porque a mí me parece injusto que yo esté acostadote y ella preparando el desayuno mientras yo me baño y bajo y le digo, ¿en qué te ayudo? Y me dice, ayúdame a hacer el kefir, que es el yogur, y hay cosas que no sabemos hacer. Iba a ser de fresa. Dice, a las fresas quítales ya las lavó muy bien como las lavan ellas. Me dice, quítales la colita, las hojitas, pero hasta el fondo, hasta el tronco, y ahí estoy con el cuchillito, y mientras ella está haciendo la otra parte del Así desayuno. es. Entonces es ser corresponsables Esa parte tanto de... en casa como fuera de casa, Así porque se es. dice que, como un último dato, si se contabilizara a nivel del Producto Interno Bruto el trabajo de la mujer en el hogar, el INEGI dice que aportarían 7 billones punto 2 Wow, pesos, tremendo, sí. el 24% Transformaría toda la del Producto sociedad Interno Bruto. completamente. Entonces vemos que este machismo absurdo, yo llamaría un machismo estúpido, ha segregado a la mujer a confinarla a un espacio que no es el de ella. Dios la ha creado como a nosotros, con capacidades y con un potencial tan tremendo que si ambos camináramos así, como dicen en México, otro gallo nos cantará. Así es, licenciado. Pues llegamos al término de esta entrevista. Yo me quedaría con esa parte, licenciado, de someterse unos a los otros, hablando en el matrimonio, en la sociedad, en el trabajo, en toda esa área que se está desaprovechando a causa del machismo. Muchísimas gracias, licenciado Joel, por estar con nosotros. Dios le bendiga y nos vemos el próximo martes. Gracias.